Seguimos con más aquí en Después del Pleno y tal como lo anunciábamos antes de la pausa, vamos a hablar sobre un tema muy importante y es que hay un alto índice de accidentes de tránsito, así como también hay un alto índice de personas que desconocen su derecho y sobre todo personas que desconocen de cómo acceder a los beneficios del SOAT. Así que el Congreso, preocupado en ello, ha dado una reciente ley, aquella que promueve la transparencia de la información del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, que no es más que dar o determinar que las empresas aseguradoras cumplan con informar a los usuarios, a los beneficiarios, que tienen algunos derechos a los cuales acceder, una serie de derechos. Vamos en un primer momento a recordar cómo fue el debate de esta norma. Veamos. Para obligar a las empresas aseguradoras a comunicar por escrito a los beneficiarios sobre el cobro de la indemnización por la aplicación del SOAT. Señor presidente, consideramos que estas modificaciones buscan que los afectados por un accidente de tránsito tengan la información necesaria y oportuna para cobrar sus beneficios e evitar que se produzca la prescripción. El objeto de esta ley es establecer la obligatoriedad de que las compañías de seguros publiquen la relación de personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de vehículos automotores que fallezcan como consecuencia de un accidente de tránsito, con la finalidad de que los beneficiarios ejerzan oportunamente su derecho a la indemnización correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27.181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y demás normas reglamentarias y complementarias. Transcurrido 15 días sin que se haya hecho valer el derecho a la indemnización y siempre y cuando se conozca la dirección domiciliaria de los beneficiarios de la dirección de la persona fallecida, las aseguradoras deben comunicarles mediante documento escrito y oportunamente para que puedan ejercer su derecho a la indemnización correspondiente. Dicho documento debe contener además la información establecida en el artículo número 2. Si no se conoce el domicilio de los beneficiarios del SOA, la aseguradora realiza la comunicación pertinente a través de un diario de cobertura nacional y de una emisora radial de cobertura nacional y otra local. Estas publicaciones se efectúan por 2 meses consecutivos cada 30 días. En las zonas donde predomine el idioma quechua, aymara y otra lengua aborigen, la comunicación referida a la indemnización que corresponda se realizará en el respectivo idioma. En estos casos, la prescripción empieza a correr vencido el plazo de publicación señalado en los párrafos precedentes. Asimismo, se precisa que en los casos de las víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículo no identificado o que se haya dado la fuga, se perfeccione la información que se le brinda a la víctima y a sus familiares mediante la aprobación de un formato que incluya la información sobre los derechos que les corresponde y se precise que el plazo de prescripción liberatoria del Fondo de Compensación del SOAT se inicie luego de efectuada dicha comunicación. De esta manera, aumentan las posibilidades de que los beneficiarios del SOAT o con cobertura del Fondo de Compensación del SOAT tomen conocimiento que le corresponde una indemnización de gastos médicos o gastos de sepelio. Esas son las posiciones entonces las que acabamos de escuchar de los legisladores que sientan así su opinión sobre el por qué es necesaria esta ley, por qué se requiere esta información para la ciudadanía, para que todos aquellos que lamentablemente estén inmersos, ya sea de manera directa o indirecta en algún accidente de tránsito, sepan cuáles son sus beneficios y sobre todo que estos no se pierdan. Así que nosotros también aquí en Después del Pleno hemos elaborado un informe especial en el cual vamos a conocer la opinión también de los representantes de las aseguradoras, quienes van a dar a conocer más acerca de esta norma. Hablamos de el señor Eduardo Chávez de Pierola, que es el presidente de la Asociación de Empresas de Seguros, quien nos explica también más detalladamente esta ley. Veamos entonces el siguiente informe. Nadie está libre de una desgracia como esta. El SOAT, o Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito, fue creado para que ante una situación de este tipo se atienda a las víctimas.
Lo que muchos desconocen o no saben que ante un desenlace fatal, los deudos, es decir, cónyuges, hijos, padres o hermanos de la víctima, pueden cobrar un beneficio económico. De acuerdo a cifras oficiales, centenares de personas no solicitan y por ende no cobran una indemnización que la póliza garantiza en casos de fallecimiento. Para acabar con esto, el Congreso de la República promulgó la Ley 28515 que busca promover la transparencia de la información del SOAT. Esta norma busca que las compañías de seguro publiquen una relación de personas que hayan sufrido un accidente para que los beneficiarios se comuniquen a tiempo y accedan a la indemnización que deben recibir según la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre. No, estamos totalmente de acuerdo con la norma, es una norma importante que evidencia la preocupación del Congreso de la República, de sus legisladores, de difundir los beneficios del SOAT para que toda la gente, sin excepción, acceda oportunamente a los beneficios del SOAT. El SOAT es un seguro obligatorio de accidentes de tránsito y tiene una finalidad social. Y justamente herramientas como esta hacen que se cumpla esa finalidad social. Eduardo Chávez de Pierola es gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. Saludó la norma y explicó los cambios hechos para que cada vez más personas conozcan este derecho a la indemnización y no pierdan este dinero que tienen por cobrar. Lo primero que establece es, si han transcurrido 15 días y los beneficiarios no han cobrado las indemnizaciones, lo que tiene que hacer la compañía es enviarles, quiero retroceder, siempre en forma permanente deben estar publicadas en su página web los nombres de las personas fallecidas. Eso es lo que ya figuraba. Es lo que ya figuraba. Si transcurren 15 días y no se cobran las indemnizaciones, lo que tienen que hacer las compañías de seguros es enviar una comunicación al último domicilio de la persona fallecida o de sus beneficiarios si se conocen, indicándoles que se acerquen a cobrar la indemnización. La norma agrega que si en caso no se conozca el nombre del beneficiario, la aseguradora debe publicar y difundir esa información por 2 meses consecutivos cada 30 días. Esta comunicación puede dar resultado o no se puede conocer la dirección de la persona fallecida y de sus beneficiarios. Entonces, ¿qué dice la norma? La norma dice lo siguiente, que tú tienes que publicar esa información en un diario de cobertura nacional y en una emisora de cobertura nacional y local. Y esa publicación o esa información se debe difundir 2 veces cada 30 días. Estamos hablando de 60 días. De esta manera habrá mayor información para que los deudos de las víctimas accedan al cobro de las indemnizaciones que puedan acceder hasta 4 unidades impositivas tributarias, es decir, una cifra cercana a los 16.000 soles. Según el representante de las aseguradoras, las empresas ya venían adoptando medidas para evitar que los deudos se queden sin cobrar la indemnización. Si bien esta norma es de diciembre del año pasado, esta ha sido una preocupación constante de las compañías de seguros de hacer que la gente cobre las indemnizaciones. Y ya habían esfuerzos, sin necesidad de que había una legislación, de las compañías. Entonces, más o menos, si cabe el término, es procedimientos que ya las compañías habían estado asumiendo. El gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros descartó que la nueva norma vaya a tener un impacto en el precio del SOAT que se aplica a los transportistas. Y si pese a las nuevas formas para ubicar a los deudos aún existan indemnizaciones no reclamadas, estos recursos irán a un fondo que servirá para atender los gastos médicos o los sepelios de las víctimas de unidades que no tenían SOAT o que hayan huido de la escena del siniestro sin ser antes identificadas por las autoridades. Importante conocer esto entonces, importante que pese a las acciones que han emprendido las empresas aseguradoras, según indica nuestro entrevistado desde hace ya bastantes años, se norme esto para que sean precisamente estas empresas las que estén ahora obligadas a brindar esa información, a buscar a los beneficiarios para que ellos puedan acceder entonces a estas compensaciones. Si bien lo material no ayuda mucho en este tipo de casos o no consuela la pérdida en la mayoría de casos de algún familiar, de todas maneras resuelve muchos temas que en una situación lamentable de este tipo de algún accidente se puedan registrar, así que preocupados, reiteramos, el Congreso de la República por esta situación, también se ha dado entonces esta norma.
Hasta aquí entonces esta secuencia en Después del Pleno. Nosotros vamos con los puntos importantes de la ley que establece la equivalencia de la unión de hecho con el matrimonio para acceder a la pensión de sobrevivencia. Un tema sin duda muy importante, así que con esto y más regresamos en breve aquí en Después del Pleno.